Bueno, voy a grabar este último ejemplo, así después lo comparto. Bueno, está bien. Acá dice, Micaela dice m igual a 0 cubos, que no sé qué habrá querido decir. Eh, Claudia dice elevadas al cubo. Carolina también dice son cúbicas. Sí, son funciones cúbicas. Entonces, acá todo lo que aprendimos de funciones cuadráticas probablemente no nos sirva, como por ejemplo el cálculo del vértice, ¿no? Que en la cuadrática iba a ser nuestro extremo. Podría ser un mínimo, podría ser un máximo. Entonces, dado que acá queremos encontrar los extremos locales, vamos a hacer lo que dijo Gonzalo. Dijo, si son máximos o son mínimos, seguro que la derivada es igual a 0. Ahora, si la derivada es igual a 0, puede que no sean ni máximos ni mínimos. ¿Está bien? Eso lo vamos a escribir. Si en x, vamos a llamarlo x sub 0, una función alcanza un máximo o un mínimo, la derivada de dicha función en x sub 0 será igual a 0. Ahora bien, si la derivada de una función en un punto es igual a 0, puede que la función alcance un máximo o un mínimo, o que no alcance ninguno de los dos. ¿Está bien? Entonces, en un sentido seguro que es cierto, y en el otro capaz que alcanza un mínimo, capaz que no. Un extremo, perdón. ¿Por qué locales? ¿Le digo, no le digo, la dejo pensando? La función, en general, cuando uno hace estudio de funciones, puede distinguir uno cuando hace estudios de funciones, puede distinguir entre los que son extremos locales o extremos absolutos. Un extremo local es un máximo que puede llegar a alcanzar una función, pero que no es un máximo con respecto a toda la función, sino en el entorno. Voy a hacer un dibujo. Vamos que estos son nuestros ejes y no, una función es más linda. Vamos a suponer que tenemos una función así, y que acá se mantiene constante y que acá se mantiene constante más o menos. Entonces, lo que uno, por lo que estuvimos trabajando recién, puede llegar a encontrar es que seguramente acá hay un extremo, acá hay un extremo, acá hay un extremo y acá también. Entonces, la derivada en cada uno de estos puntos seguro que es 0. Y seguro que acá encuentro un máximo, acá un mínimo, acá un máximo y acá un mínimo. Pero estos extremos son locales porque no son ni el máximo ni el mínimo de toda la función. Si uno mira la función, este es un máximo, pero no es más grande que este. Y este es un mínimo, pero no es más chico que este. Por eso les vamos a decir extremos, pero locales, porque son extremos si miramos en un entorno alrededor de esa función. Si yo miro, por ejemplo, esta parte de acá, de la función, seguro que este punto es un máximo, porque en ese entorno es el punto más alto. Pero si yo voy agrandando este entorno y me voy hasta acá, este ya no es un máximo con respecto a este es el máximo. Por eso hablamos de extremos locales, estamos mirando en un entorno.
donde sí se alcanzan picos, pico máximo, pico mínimo, un pico máximo, un pico mínimo, pero no con respecto a toda la función, sino con respecto a un entorno. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, ya discutido, vamos a encarar el ejercicio, el problema este. Vamos con la primera función, la del punto A. Nos piden encontrar extremos relativos de esta función. Vamos a seguir los pasos de la receta Píngaro. ¿Qué hacemos primero? Sí, al horno con papas justo para ellos, que están al horno con papas, no. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Nosotros. Es, Micael escribe griego, parece. La pendiente. Bueno, Valentina dice que tenemos que encontrar la pendiente. ¿Y cómo? Bien, primero tenemos que buscar la derivada. Bien, perfecto. Derivemos entonces. ¿Cómo derivamos esto? Primero derivamos f. ¿Cómo derivamos f? Eso delata la edad casi. Está re quemado. Con las propiedades, bueno, vamos a las tablas de derivadas, ¿no? ¿Cómo nos queda? Vamos por partecitas. ¿Cómo derivamos esta primera? Multiplicamos por 3 y bajamos 1 al grado, ¿no? Ahora la siguiente, multiplicamos por 2 y le bajamos 1 al grado, era al cuadrado, y esta me queda el menos 1. Y bueno, la derivada de 1 es 0, así que queda solamente esto de acá. Bueno, y acomodemos estas cuentas un poquito. Me queda 3 quintos por x al cuadrado, menos 2 por un medio es menos 1, menos x, menos 1. Listo, ya tenemos la derivada. Queremos ver dónde es posible que encontremos extremos. Queremos ver para qué valores de x es posible que la función f tenga extremos. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, queda la derivada. ¿Y para qué aplicamos de nuevo las propiedades? ¿Volveríamos a derivar para qué? Meilán. O sea, recordemos que los extremos pueden llegar a estar donde la derivada se hace 0. ¿Está bien? Perfecto, igualamos esto a 0. Bien. Como queremos ver para qué valores de x es posible que la función tenga extremos, y estos valores los podemos obtener cuando f' es igual a 0, vamos a igualar a 0 la derivada que encontramos. ¿Está bien? Entonces, yo quiero ver para qué valores de x la derivada se hace 0.
Para esos valores de x, ¿sí? Para los valores de x, para los cuales la derivada es igual a 0, vamos a tener a los candidatos a extremos. ¿Está bien? Y por el momento son candidatos extremos porque, como bien dijimos al principio, pueden serlo o no. ¿Está bien? Entonces, igualemos nuestra derivada a 0. Recordemos que era 3 quintos por x cuadrado menos x menos 1. Entonces queremos hallar las raíces de f'. ¿Cómo resolvemos esto? Bien. Yo estoy hablando con nadie, entonces. Bueno, yo sigo. Después, resolvemos esta... Ah, bueno. Bueno, resolvemos esto. Acá sí podemos aplicar la fórmula resolvente o de Bhaskara, como bien dijeron recién, con la fórmula resolvente. ¿Alguno la puede resolver y decirme qué soluciones tiene? Sí, la fórmula resolvente, ya saben todos cuál es. Bueno, ¿qué soluciones encontramos? Tres quintos, x cuadrado menos x menos 1. Menos 0,70 y 2,37. Bueno, estos valores que encontramos, que son las soluciones de esta ecuación, van a ser nuestros candidatos extremos. Estos son los candidatos a extremos locales, ¿no? Todavía no sabemos si son o no son. Fíjense lo que la consigna nos dice: encuentre los extremos locales de cada una de las siguientes funciones. ¿Son máximos o mínimos? ¿Cómo lo puede decidir? Entonces, ¿cómo podemos saber, primero, si estos son extremos y segundo, si son máximos o mínimos? Entonces, ¿cómo podemos saber si estos valores son extremos locales? Y en caso de serlo, ¿cómo podemos saber si son máximos o mínimos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Bueno, tendrías que graficar la función, ¿no? Reemplazar los valores. Sí.
Si lo evalúan, ¿cómo saben que es un máximo? ¿Con qué lo comparan? O sea, yo lo evalúo el 0,70 en la función, el menos 0,70 en la función. Me da un número, un valor de i. ¿Cómo sé si es un máximo o un mínimo? ¿Con qué lo puedo comparar? Con el vértice. No, no hay vértice acá. No estamos analizando el máximo o el mínimo de la derivada, ¿eh? Estamos analizando el máximo o mínimo de la función cúbica que teníamos al principio. La derivada de esa función cúbica es una función cuadrática a la cual le buscamos las raíces, porque esas raíces son los candidatos extremos. Pero no estamos buscando el extremo de los extremos de esa función, sino que estamos buscando los extremos de la cúbica. Bueno, hoy Gonzalo hizo unos dibujitos que yo voy a repetir acá. Fíjense en lo siguiente. Acá tengo un extremo. En el extremo habíamos dicho que seguro que la tangente era una constante, ¿no? Pero en los puntos anteriores no. Acá voy a tener una tangente que es así y acá voy a tener una tangente que es así. Entonces, si yo tomo algún puntito anterior al correspondiente al extremo y un puntito que esté después del que corresponde al extremo, debería pasar algo así. Debería tener una pendiente positiva y una pendiente negativa para decir, bueno, este punto que está en el medio es un máximo. ¿Se ve eso? O sea, cada vez que esta pendiente es positiva es porque la función está creciendo. Crece, 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 crece hasta acá, donde es constante. Ahí no crece más. Y en el punto siguiente empieza a decrecer. Entonces, si yo voy creciendo hasta un punto y después empiezo a bajar, alcancé un punto máximo. En este caso de acá, en ese punto, la tangente es constante. Y tenemos punto anterior y punto siguiente. Fíjense que acá la pendiente es negativa y después del máximo la pendiente va a ser positiva. ¿Está bien? Entonces, acá estoy creciendo. Llego al punto máximo y después bajo. Acá estoy bajando, llego al punto mínimo y después subo. ¿Y de dónde saco la información de estas tangentes? ¿Cómo puedo averiguarlas? De la derivada. Bien. O sea, tengo que ver cuánto vale la derivada un poquito antes y un poquito después del candidato extremo. ¿Está bien? Entonces, para decidir si los valores hallados son máximos, mínimos o ninguno, vamos a evaluar la derivada un poco antes y un poco después. No es muy matemático el dialecto, pero es eso, un poco antes y un poco después de los valores hallados, ¿sí? Para trabajar en ese entorno. Entonces voy a armar una tablita. No quería hacerla verde, pero bueno, ya está. Voy a poner a la derivada f' de x
Y la voy a evaluar en el entorno de los dos puntos que encontramos. Encontramos el menos 0,70, ¿sí? Estos son mis valores de x, y en el 2,37. Entonces voy a elegir algún valor que esté anterior al menos 0,70, voy a elegir el menos 1, y uno que esté después voy a elegir el menos 0,5. Voy a agregar otra línea acá. Y en este caso, como valor anterior, voy a elegir el 2. Y como valor siguiente voy a elegir el 3. Acá podría haber elegido el 0 también, no está tan lejos, ¿no? Bueno, yo sé que la derivada en este punto me da 0. Y en este punto sé que me da 0. Entonces tengo que ver qué signo tiene acá, evaluando la derivada en menos 1, qué signo tiene acá. Hagamos eso primero. O sea, f evaluado, f', perdón, evaluado en menos 1. ¿Qué signo tiene? Acá voy a escribir a la función f para ver qué es lo que le pasa al gráfico de la función f cuando miramos los signos de la derivada. La función f. Cuando evalúo f' en menos 1, ¿qué signo me da? ¿O qué valor me da? Acá. Es 3/5 por menos 1 al cuadrado, menos menos 1. ¿Cuánto da? A 3/5 más 1 menos 1. Es positivo, ¿no? Porque evalúo en menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3/5. Menos menos 1 es más 1, menos 1 0. Así que me queda 3/5. Esto es igual a 3/5, que es positivo. Al ser positivo, entonces en ese momento la función está creciendo. Bueno, veamos cuánto me da f' en menos 0,5. ¿Qué signo tiene cuando evalúo en menos 0,5? ¿Positivo o negativo? Negativo, dice Carolina. Bien, negativo. Entonces esto es menor que 0, por lo tanto la función, al tener pendiente negativa, va a estar bajando. Entonces, si acá sube hasta este punto, donde se hace constante y después baja, esto es un máximo. ¿Está bien? Mírenlo así. Va subiendo, llega hasta este 0 y baja. Acá hay un máximo. O sea, para este valor tenemos un máximo. Ahora vamos a analizar el otro. F' en 2. ¿Es positivo o negativo? Si fuera al revés, sería mínimo. Sí, si acá estuviera bajando y después sube, sería un mínimo. Evaluado en 2, ¿cuánto da? Negativo, dice Dash. Menos 3/5, bueno. Da negativo, entonces, acá estoy bajando. Y f' evaluada en 3, ¿cuánto da? A ver, la cuentita. Positivo. Bien. Fíjense que acá no nos interesa tanto el valor del resultado, sino si es negativo o positivo. Al ser positivo, la función crece.
Entonces, estoy bajando hasta que llego a este punto y empiezo a subir. Así que acá hay un mínimo. ¿Está bien? Entonces, la función f alcanza un máximo relativo en x igual menos 0,70 y un mínimo local, perdón, estamos usando la palabra local, no relativo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los extremos de la función? Bueno, los que están en x igual a 0,70, menos 0,70 y en x igual a 2,37. En particular, este es un máximo local, por lo que analizamos acá, y este es un mínimo local por lo mismo, por la forma de analizarlo. ¿Está bien? Haciendo esto, uno puede decidir si el valor que encontró es un máximo o un mínimo o nada, porque si acá yo hubiera encontrado que sube y acá sigue subiendo, esto no sería ni máximo ni mínimo. Y si acá hubiera encontrado que baja y que seguía bajando, tampoco es un máximo o un mínimo. Siempre se tiene que dar esta alternancia, ¿no? Se tiene que alternar esto para que uno pueda decir es máximo o es mínimo. Sí, sí, se las mando. Para que un ejemplo en el que la derivada es cero, la derivada es igual a cero y no se alcanza extremo, es la función f de x igual a x al cubo. ¿Está bien? Uno deriva esa función, le queda 3 por x al cuadrado. Va a encontrar que las raíces de la derivada están en el cero, pero el gráfico de esta función no tiene un extremo en el cero. Después lo pueden analizar. Esto es como de tarea para ustedes para que lo grafiquen y lo vean. Sí, sí.